La paz de Dios, amados hermanos, sean bienvenidos nuevamente a un estudio más, este estudio que estamos llevando a cabo por este canal familiar ICR Conecta. Hoy tenemos un estudio muy especial de la mano de nuestro hermano Hugo Herrera, pastor de esta bella iglesia cristiana interdenominacional. Hermano Hugo, me da mucho gusto poder estar nuevamente con usted para compartir un poco de este tema que, bueno, a mí es un tanto emocionante porque hay cosas que a veces no se entienden mucho respecto a este tema, y qué mejor que tener su asistencia y también su dirección para poderlo transmitir a mí y a nuestros demás hermanos que lo van a poder visualizar. No, al contrario, es un gusto, hermano Carlos, esta bendición, siempre estar con los jóvenes, pero también con usted, querido hermano y querido amigo. Si usted está escuchando y siguiendo esta transmisión, normalmente nosotros tenemos temas aquí especiales para lo que llamamos la iglesia, que son todas aquellas personas que el Señor Jesucristo ha lavado y comprado con su sangre preciosa, y estos temas parecían un poco extraños para usted si es la primera vez que los va a escuchar. Pero para esto, pues, con mi hermano Carlitos vamos a hacer una sencilla oración, ¿verdad? Amén. Para empezar este tema, y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en todo momento. Amén. Bendito Dios que estás en el reino de los cielos. Gracias te damos en este día por permitirnos estar aquí nuevamente en tu casa, Señor, para poder transmitir este estudio bíblico, Señor. Te pedimos, bendito Señor, de tu asistencia, que tú nos guíes, tanto a mi hermano Hugo y a un servidor, para poder transmitir de la mejor manera este mensaje, este estudio bíblico para nuestros hermanos, que sea de bendición, de edificación para cada uno de ellos, y que por medio de lo que vayamos a decir, Señor, les permita seguir creciendo y mejorando y robusteciendo esa relación contigo. Te damos gracias y te pedimos de tu asistencia en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Bueno, para comenzar, creo que con este apartado del ayuno, primeramente tendríamos que definir qué es el ayuno. Claro. Habiendo buscado una definición tanto sencilla respecto a este concepto del ayuno, que quiero decir que es bíblico, hermanos, es un concepto bíblico, no es algo que se haya extraído de una práctica de fuera, sino es algo bíblico. El ayuno dice que es una práctica en donde nos concentramos en alimentar nuestro espíritu por medio de la única sustancia, o lo único que lo puede satisfacer, que es la presencia de Dios mismo. Vemos que pues esta palabra tiene una raíz latina que quiere decir iunare, y esto prácticamente quiere decir abstenerse total o parcialmente de comer y beber. No sé si usted alguna vez había leído esta cita de Mateo 6, cuando habla el Señor Jesucristo respecto al ayuno. No sé si me permita. Adelante. Sí, por favor. Dice la palabra del Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público, hermano. Esas son las palabras que refiere el Señor Jesucristo. Una enseñanza bastante profunda, hermano. Quisiera preguntarle a usted respecto a esto del ayuno. El ayuno es, así como lo dice esta definición, abstenerse del alimento nada más, hermano. Muy bien, es interesante este tema, sobre todo para nuestros hermanos que muchas veces preguntan esto. Hermano, ¿cómo ayunar? Hermano, ¿debo ayunar? Hermano, ¿es correcto que ayunemos? La verdad, hermano Carlos, hermanos que están siguiéndonos en línea, el ayuno es una de las prácticas espirituales menos concurridas. Somos llamados, por ejemplo, a la alabanza, ¿no? Y mucha gente va a la alabanza, venimos a cantar a Dios. Incluso la oración también es concurrida, pero no se nos cita, por ejemplo, vamos a ayunar tal fecha, de tal a tal periodo. Casi el ayuno es un ejercicio espiritual, como lo mencionó mi hermano Carlos, donde no entramos muy a menudo. El ayuno ciertamente es llevar a un punto de sujeción a nuestra carne, para que ministre el Señor, para que el Señor hable a nuestra vida sin ningún estorbo.
Hay diferentes tipos de ayuno. A mí me gustaría platicar un poquito de esto, si me permite, hermano Carlos. Sí, sí, sí. Vamos al ayuno clásico, digamos. Hay algunos ayunos clásicos, como el del Señor Jesucristo, de 40 días, ¿no? ¿Se imaginan ustedes, hermanos? Hay hermanos que dicen, hermano, ¿cómo me pone usted a ayunar más días y apenas si puedo yo dejar el desayuno de 1 o 2 días? El Señor tuvo un ayuno de 40 días. 40 días con sus noches, desde luego. Hay algunas conjeturas, algunas preguntas respecto a si el Señor tomó agua en ese tiempo. Yo diría, queridos hermanos, que vayamos nosotros siempre a considerar que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y estando aquí en su condición de carne, en su condición de hombre, ¿sí? Él estuvo ayunando como hombre. Sí, realmente, porque hay hermanos que dicen, no, pues ese era el Hijo de Dios y podía aguantar más de 40 días. No lo hizo en su condición de Dios, sino como verdadero hombre es que el Señor ayuna. Y entonces, hermanos amados, ya hablaremos un poquito más adelante de esto, si con el agua, sin el agua, pero que definitivamente el Señor seguramente estuvo sustentado con el agua. Yo creo que lo más lógico es decir que sí. Otros hermanos dicen que no, que se abstuvo totalmente del agua y del alimento. Queridos hermanos, viendo este ayuno modelo del Señor Jesús, también vemos antiguamente algunos otros ayunos. Por ejemplo, el ayuno de la reina Esther. Usted seguramente lo ha leído, pero vamos a ver la referencia bíblica. Esther capítulo 4, verso 16. Estamos usando la Biblia del Pescador, edición Liderazgo. Solamente vamos a considerar brevemente algunas citas bíblicas para no tomar toda la cadena. Usted va a empezar a leer Esther capítulo 4, verso 16, y en el pie de página de la Biblia va usted a encontrar una sección de devoción. Allí nos habla acerca del ayuno y otras citas bíblicas que nosotros podemos ver, pero insisto, solamente vamos a ver brevemente algunas citas. Esther dijo, ahí en el verso 15, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Este tipo de ayuno es un ayuno de común acuerdo, digámoslo nosotros. Usted ahí en casa puede ayunar. Vamos a ver más adelante por qué ayunar, pero podemos ayunar, abstenernos del alimento, ¿verdad? Aquí Esther nos dice que incluso del agua, ¿verdad? Del agua, o sea, está convocando a todo el pueblo porque ella iba prácticamente a quebrantar la ley. Ella no podía entrar a ver al rey a pedirle un favor si el rey no la convocaba. Entonces ella necesitaba que alguien superior al rey, ¿verdad?, tocara el corazón del rey para que ella no tuviera estorbo. Eso es lo que pasó en este ayuno. Se convocó a todo el reino, a todos aquellos, para que pudieran ayunar y orar por la reina Esther. Y usted va a leer la historia, no lo quiero, dijeran los muchachos de ahora, no lo quiero spoilear, ¿verdad? Pero le voy a pedir que vaya leyendo esa historia, ¿verdad? Y va usted a ver que hubo respuesta. Esto es importante, hermano Carlos. Cuando ayunamos, así como oramos, hay una respuesta de parte del Señor. Y la reina Esther obtuvo esta respuesta. Hay otro tipo de ayuno que podríamos decir es un ayuno más personal. Encontramos nosotros aquí en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, en el verso 28, a Moisés, cuando él recibe la tabla de la ley. ¿Te acuerdas de esa escena tan bonita, 34, no? Sí. Como el Señor lo convoca a la montaña, lo convoca al monte, y vamos a leer lo que dice ahí en el verso 28 del capítulo 34 del Éxodo. Y estuvo allí, voy a leer 27 si usted me permite, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí algunos dirían, bueno, si Moisés lo pudo hacer, él no comió ni bebió, o sea, no comió alimento ni tampoco bebió agua, también el Señor lo pudo haber hecho. Bueno,
Veamos aquí que el contexto es distinto. Aquí es Dios el que está sustentando directamente a Moisés por convocatoria del Señor. Ahora bien, el Señor allá en el desierto, ¿verdad? Él está allí. Seguramente tendrían razón muchos de los que dicen el Señor no tomó agua y tampoco tomó alimento. Esto en nuestra actualidad podría ser posible. Vamos a ver un punto acerca de eso, ¿no? Vamos a ver más adelante. Sí. ¿Podríamos irlo tocando de una vez? Carlitos, ¿cómo ves? Sí. El tema del agua. Por ejemplo, si usted inicia un ayuno, vamos a hablar de usted en este momento. Hermano, ¿yo puedo iniciar un ayuno en mi casa? Sí. Lo más recomendable es que, como dice Mateo capítulo 6, cerrada la puerta. Que nadie ve. Que nadie esté allí, nosotros y el Señor nada más, ¿verdad? Realmente. Como lo hizo Moisés de manera personal, él y el Señor en el monte, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Podemos nosotros tomar agua y quebrantaríamos el ayuno? ¿Qué opinas, Carlitos? Me parece que no se quebrantaría el ayuno. Fíjese que ahorita que estaba leyendo este apartado en donde pues leíamos las citas de Esther y de Moisés, pareciera, hermano, bueno, salvo usted opina lo contrario, pero que el ayuno es algo que alguien dispone y es como si tú te enfocas hacia enfrente y lo demás pasa de lado, porque 3 días sin tomar agua y sin comer alimento, pues obviamente sí lo resiente, pero en el contexto de Esther cuando fue grupal, pues ella los convocó a 3 días y pues tanto fue su necesidad que pues poco les importó el beber agua o el comer y dijeron vamos a orar. Entonces es algo que te mueve a hacerlo, hermano, como cuando, poníamos o situábamos el ayuno como la oración y la lectura, que es algo en lo que uno se deleita, quiere y desea del Señor. Y el ayuno en estas circunstancias, pues es algo que es lo último que piensas en el comer y tú quieres dedicar ese tiempo al Señor. Y con Moisés, pues también fue muy especial porque pues estaba en la presencia del Señor que lo satisface todo. Hemos hablado, usted lo ha predicado, yo lo he llegado a predicar, que pues el Señor basta. Y ver a Moisés que estando en la presencia del Señor se priva de estos alimentos, él no dice, ay Señor, pero me va a dar hambre, ¿no? Sino al contrario, es algo sorprendente. Y respecto a esto que preguntaba el hermano Hugo de si era posible lo del ayuno del Señor Jesucristo, nos habíamos puesto de acuerdo para preguntarle a un hermano que es nutriólogo respecto a esta pregunta, porque ya ve que luego hay estos tabús de y si sí, si no, qué dice la ciencia, bueno. Claro. Y bueno, aquí está la pregunta, la leeré primeramente para que vean cómo la planteamos y también la respuesta que recibimos de parte de este hermano. Dice, ¿el ayuno de 40 días del Señor Jesucristo es posible en la actualidad? ¿Y qué factores influyen o son a considerar para realizarse o no un ayuno de esas características? Y aquí algo curioso que responde el hermano es que en la actualidad, o sea, hablando de nuestro tiempo presente, hacer un ayuno completo, como se le llama, sin alimentos, se puede hacer siempre y cuando la persona esté bien de salud y si es con un poco de peso de reserva, o sea, un poquito de llenitos los ahorros. Y unos estudios han demostrado que se puede hacer estos tipos de ayuno siempre y cuando estén bien hidratados. Aquí destaca muy importante este factor de la hidratación. Entonces, del agua. Pues creo que por ahí iríamos, quizás desde esta perspectiva, desmintiendo este apartado de que, fue con agua, o no fue con agua, lo del ayuno del Señor Jesucristo. Finalmente creo que no influye eso en el ayuno que hizo el Señor. Claro. Un ayuno de 40 días es algo, por lo que se menciona aquí, que sí es posible, y solamente el hermano hace la observación de que sí es importante beber agua, y quizás puedan haber otros hermanos que digan que pues no es necesario el agua, siempre y cuando, no sé, uno se esté moviendo o esté haciendo muchos movimientos que ameriten a que bebamos el agua. Hay pintores famosos que en algún momento trataron de imaginar la escena del Señor en el desierto, ¿verdad? Y ellos piensan en su mente artística que el Señor no andaba caminando de un lado a otro, sino que estaba sentado en total y absoluto reposo. El ayuno incluye en sí mismo un aislamiento. No quiere decir que no puedo ayunar
estando con otros. Ya vimos que sí es posible en el libro de Esther. Sí. Pero yo pienso que uno de los ayunos ideales lo marca el Señor y Él se retira solo al desierto. Solo al desierto. Esto nos enseña muchas cosas. Se aísla usted totalmente de todo tipo de distracción. Por eso el Señor Mateo 6 nuevamente dice, cerrada la puerta, ¿verdad? Ora a tu Padre que está en lo secreto. Igual lo mismo lo dice del ayuno. Platicando con el siervo de Dios, nuestro hermano Aarón, él opinaba que ciertamente un ayuno válido es aquel que donde nosotros nos podemos retirar a nuestra recámara, tener un espacio dedicado al Señor, ya sea 1 hora, 2 horas, 5 horas, mediodía, 12 horas, un día entero, 3 días, ¿sí? Hay hermanos que han hecho este tipo de ayunos. Hermanos amados, la experiencia que se vive en ese tipo de ayunos es algo muy especial. Algunas ocasiones el Señor ha permitido esta bendición y alguna vez estuvimos en un retiro en un lugar especial allá por Cuernavaca. No estaba yo solo, había varios hermanos, teníamos necesidad de orar por unas campañas de evangelismo que se iban a hacer. Y ciertamente, queridos hermanos, llega un momento donde esta carne empieza a protestar realmente, ¿sí? Y es esa lucha que se vive. Esa lucha que se vive en el ayuno, hay lucha también, como en la oración. Sí. No estamos hablando ahorita de la oración, pero algo que destacaba en este caso el comentario del hermano Aarón es que la oración va de la mano, o más bien en este caso, el ayuno siempre va de la mano de la oración. O sea, si usted no ora cuando ayuna, decía el hermano Aarón, y eso ha quedado en mi mente y en mi corazón, pues entonces usted está nada más malpasándose. Si no tenemos oportunidad de dedicar en el ayuno tiempo para la oración, para la meditación de la palabra, para la alabanza en nuestra mente, en nuestro corazón. Imagine usted ese escenario. Usted hermana, le avisa a su esposo, a sus hijos, que va a entrar a un tiempo de ayuno. 4 horas, 5 horas, 12 horas. Ellos están en ese entendido. Sí. No le van a poner distractores. El celular lo vamos a dejar afuera. Vamos a dejar alimento, toda situación afuera, ¿sí? Y nos vamos a dedicar a la oración, a la meditación de la palabra. Nos vamos a dedicar a la alabanza, escuchar alabanza, si puede hacer eso también. Pero sobre todo la oración. Se piden cosas en el ayuno, ¿verdad? O sea, porque podríamos empezar a platicar el por qué ayunamos, ¿no? Sí. El por qué ayunamos. ¿Qué piensas respecto a esto? ¿Por qué ayunamos? Podría yo decir que es por un mover del Espíritu Santo. Sí. Ya que usted lo mencionaba ahorita, pues el ayuno podría ser de 3 horas, de 4 horas, 5 horas, mediodía, un día, 3 días. A veces, ustedes no me van a dejar mentir, cuando se hace un programa, siempre ponen hasta abajo la leyenda, programa sujeto al mover del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu. Y quizás pues podríamos ponernos hermano y un servidor de acuerdo para orar por X situación y decimos pues mediodía, hermano. Y lo empezamos a hacer, pero en ese mismo sentido, como el mismo Señor por medio de su Espíritu Santo nos mueve a decir un poco más. Entonces, lo que impulsa el ayuno en una primera instancia es el Señor, porque Él pone el querer como el hacer. Sí. Y pues ya esta parte del tiempo, estamos de acuerdo que pues el Señor mismo lo pone en ese deleite. Es una práctica que pues finalmente ya cuando uno va encasillado o encarrerado a eso, pues seguir ya es lo de menos, cuando ya lleva esta práctica ya un poquito más profunda. Es esa palabra correcta, en la práctica. El Señor Jesucristo con toda seguridad tenía ayunos previos, antes de ese ayuno grande de 40 días. Esto es importante, querido hermano, querida hermana. Dice aquí la palabra de Dios en el Lucas capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado. Fíjese, ¿quién llevó al Señor Jesucristo al desierto? ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Aquí dice, Mateo capítulo 4, en este pasaje concordamos con lo que dice mi hermano Carlos, porque es el Espíritu Santo el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y dice aquí que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre.
Entonces ahí fíjese cómo habla del alimento sólido, no habla el tema del agua en este caso. Pero cuando vamos a meternos a ayunar, ciertamente es por una razón importante. Sí, sí. Si no es para que digan, como también leyó mi hermano en Mateo capítulo 6, ¿verdad? No es para que digan, oh, está ayunando el hermano. Qué santo es el hermano, qué santa es esa hermana que está ayunando. No, es el Señor el que nos va a llevar a ayunar por una causa. Puede ser la enfermedad de alguien, puede ser, a veces yo he escuchado testimonios de hermanos que han ayunado, se han metido a ayunar varios días para que Dios tenga misericordia de sus hijos que no andan en el camino de Dios. Esto es impresionante, ¿verdad? Podemos ayunar por una campaña de evangelismo que se avecina. Sí. Podemos ayunar por la comunidad, hermanos amados, que ahora le llaman comunidad LGBTQIZ. ¿Quién ha ayunado por ellos? ¿Quién se mete a orar por ellos? Porque son, amados hermanos, muy señalados, ciertamente, pero el Señor, nosotros no estamos aceptando de ninguna manera la postura de ellos, de ninguna manera. Bíblicamente ellos están desviados, pero ¿quién se ha metido a orar por ellos? Como quien se ha metido a orar por los que están recluidos en el reclusorio norte, en el reclusorio sur. Mi hermano visita el reclusorio militar, ¿verdad? Nosotros visitamos los reclusorios, el oriente, el sur, los femeniles, y nuestro deber es ayunar por ellos, para que el Señor los salve, para que el Señor los restaure. Sí. Pero es posible que haya un problema en casa, ¿verdad, Charlie? Sí, sí. ¿Podremos orar por la escuela de nuestros hijos? Sí, sí, se podría hacer y no le vería ningún problema, hermano. Hace tiempo estaba leyendo un libro, se llamaba Comentario al Contexto Bíblico del Antiguo Testamento, y los hermanos que habían escrito este libro hacían un paréntesis en un apartado cuando se habla del ayuno en una cita de Jueces. No recuerdo con exactitud el contexto, pero se hablaba del ayuno. Y estos hermanos, que son historiadores, decían que el ayuno en el Medio Oriente, en esos periodos del Antiguo Testamento, se hacían cuando se practicaba poco y era cuando había una situación de luto. Pero en la palabra del Señor, cuando se practicaba, era porque pues había una petición por delante de Dios, una petición de las características que fueran. Ahorita el hermano mencionaba unas como el orar por una campaña evangelística, por el crecimiento de una congregación, y también, ¿por qué no?, agregarlo por la educación de mis hijos o por algún problema de salud que tiene algún familiar. Y comentaban los hermanos que en ese sentir de llevar la petición al Señor, ellos ignoraban este apartado de sus necesidades físicas para dedicarle ese tiempo al Señor y pues llevarle su petición como una ofrenda de su ferviente deseo de que la viese realizada, hermano. El Señor dice que presentemos nuestros cuerpos, ¿verdad?, en sacrificio vivo. El salmista dice, no quiere sacrificios que yo los daría. Está hablando de que ya no quiere el Señor esos sacrificios de los becerritos, de las ovejitas, de las palomas que se sacrificaban en el antiguo tiempo por los pecados, para que cubrieran los pecados del pueblo. Pero ciertamente nosotros sí debemos ofrecer sacrificio al Señor, ¿sí? Y es una forma de ofrecer sacrificio al Señor, abstenernos de las cosas del mundo. Eso es ya desde que somos cristianos, pero abstenernos del alimento, y si es posible y usted tiene la oportunidad de manera sabia también delante de Dios, llevada, insistimos, por el Espíritu Santo, ¿eh? Sí. Nada de que yo me hago el valiente y no me den agua ni nada, y yo voy a llevar un ayuno de 3 días, pero ya llevo 5. ¿Por qué? Porque no quisiera tocar esta palabra, pero quiero destacar, ¿no? Okay. Quiero destacar, quiero que se diga que logré algo más que los demás. No, hermanos, no es así. El ayuno debe de ser dirigido como al Señor Jesucristo. Amén. Lo dirigió el Espíritu Santo. Pero aquí vemos nosotros que hubo lucha, ¿verdad? O sea, hermano, hermana, cuando usted se meta a ayunar por alguna necesidad, va a haber lucha. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se tuvo que preparar en el desierto, ¿no, hermano Carlos? Sí. Entonces el ayuno también aquí es sinónimo de preparación espiritual
para algo que viene. En este caso, el Señor Jesucristo iba a iniciar el tiempo donde Él iba a empezar a predicarle a todo el mundo abiertamente que Él era y es el Hijo de Dios. Así que, ¿sabe usted quién lo está enfrentando de manera inicial, verdad? El mismo Satanás. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, no se espere usted que le den las palmas, que todos lo feliciten porque va a ayunar. Más bien, espere usted trabas. Esto nos ha pasado muchas veces, hermano Carlos. Hay hermanos que nos han dicho, hermano, me he propuesto ayunar tal fecha. ¿Qué cree? Que ese día me llamaron de tal lugar, que tuve que ir a una cita, que tuve que hacer el otro. Hay que orar a Dios para pedirle el tiempo necesario, adecuado, para que ocurra el ayuno. No vamos a dejarle también de tarea que usted lea Lucas capítulo 4. Vea usted el Señor cómo pudo resistir, si lleno del Espíritu Santo, pudo resistir en ese ayuno de 40 días y 40 noches, pudo resistir al diablo. ¿Y el diablo qué hizo? Huyó de él. Porque el Señor es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y es esto que usted menciona de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor, y que pues el ejercer el ayuno es una lucha. Quizás no diría que entra calzador. Pablo decía que los deseos de la carne, nuestros apetitos como el comer, el beber agua, son contrarios a los deseos del espíritu, porque ya hablamos de lo que mencionamos, una necesidad del alma de querer buscar al Señor, y en ese deseo esta carne que es corruptible se resiste y dice, no quiere ayunar, come, desayuna y pues uno está en ese deseo, y aquí lo importante es pues no hacerlo por nuestras fuerzas, sino de dejárselo al Señor y en Él hacer ese esfuerzo para poderlo realizar de forma correcta, hermano. Podríamos empezar con un ayuno pequeño, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Sí, se podría hacer para... esto, creo que el objetivo de esto es, más allá de hacerlo porque hay una petición o es como de, híjole, tengo una situación, pues vamos a hacer un ayuno, sino es una práctica en la que nosotros nos debemos también puede ser de alabanza, deleitar. claro. Pienso yo, perdonen el comentario quizás que vayan a escuchar, no es nada ofensivo ni nada de eso, pienso yo que la lectura de la Biblia, la oración y el ayuno debe ser igual al ponerse calcetines. Iba a decir, caray, ¿cómo que ponerse calcetines? A ver, platícanos. Yo uso zapatos cuando venimos al templo, el hermano también, pero yo uso zapatos con calcetas. Si no me pongo calcetas en mis zapatos, ¿qué pasa? Que me siento raro. Y pienso, con este ejemplo que les decía, que la oración, la lectura y también el ayuno debe ser tan fundamental en nuestra vida que si no lo realizo en la frecuencia que lo llevo haciendo, me siento un poco incómodo, como de, ay, hoy no, me paré tarde y no oré, o ya no pude leer, o hoy tenía programado mi ayuno y por X o Y razón ya no lo hice y me siento raro. Claro. Esa necesidad, porque finalmente lo mencionábamos, es una disciplina, un deseo ferviente que pues vamos cumpliendo en el Señor. Y ahorita que usted tocaba este apartado de empezar con poquito tiempo, pues no sé si usted lo ven bien, que podamos ver una pregunta respecto a qué personas no podrían practicar el ayuno, porque claro, pues después de esto lo que pasa es que uno va a decir, pues voy a empezar a practicar el ayuno, pero hace momento, hay algunas situaciones médicas que quizás tenga que evaluar y considerar antes de poder adentrarse a eso, porque pues ya estaríamos cayendo en un exceso. No sé si me permita. Sí, por favor, adelante. Una segunda pregunta que habíamos hecho a nuestro hermano nutriólogo era, ¿qué personas por alguna condición médica no se les recomienda practicar el ayuno y por qué? Y el hermano nos dice, los que tienen diabetes, problemas del corazón, renales, de gastritis o con úlceras, desnutridos y adultos mayores principalmente. No pueden dejar de consumir su dieta porque la alimentación es muy importante para el control de su enfermedad. Entonces, quizás para estas personas, hermano, pueda parecer desalentador, pero lo tendremos que ver como un desaliento, nuestras limitaciones por alguna enfermedad para ya no practicar el ayuno. Yo pienso que es un tema de fe también, es un tema de fe, porque miren, si ustedes van al libro de Esther, sí, el pueblo iba a ser destruido, ¿verdad?
O sea, no, le insisto, no los quiero spoilar, pero lean la historia. ¿Por qué ayunaron en aquel tiempo? Porque iban a ser exterminados. Se había decretado una ley, sí, no, ya le estoy diciendo algo sobre lo que usted va a leer, donde ellos iban a ser exterminados. Entonces ellos dijeron, pues si vamos a morir, pues mejor vamos a meternos a ayunar y orar sin tomar agua, sin beber alimento. De todas formas, el destino de ellos era la muerte, ¿no? Sí, eso entonces, es importante. Aquí es un tema de fe también, es un tema de fe. Yo he visto hermanos, y este es el testimonio, no digo personal, es lo que yo he visto, de hermanos que padecen esto que acaba de leer nuestro hermano. Es verdad, la consejería médica es útil, desde luego que sí. Sí. Es bueno que le hagamos caso, pero claro, porque esta sabiduría que tienen los médicos no viene de ellos fundamentalmente. Toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todas las ciencias vienen del Señor. Así que es bueno hacer caso del médico. Sin embargo, insisto, también es un tema de fe, de estatura espiritual. Yo les platico lo que he visto, hermanos enfermos con estas, casi con todas estas enfermedades, se han metido a ayunar. ¿Sí? Y la respuesta de Dios ha sido evidente y fiel. De tal manera que ha habido casos donde el Señor los ha sanado, pero nuevamente mucha atención en esto que estamos diciendo. Estos hermanos fue el Espíritu Santo el que los llevó realmente a tomar esta decisión. Sí. Entonces, si usted tiene un padecimiento renal, de diabetes, de los huesos, hipertensión, etcétera, etcétera, pídale consejo al Espíritu Santo. Amén. Esto también es importante, acérquese con su pastor. Su pastor es el que está al tanto de su necesidad física, es el que lo está viendo continuamente a usted. Entonces su pastor, guiado por el Espíritu Santo, también puede darle una opinión válida. Escúchela y sígala. Ahora bien, ok, a lo mejor no puedo ayunar, no puedo abstenerme del alimento, pero puedo aislarme un tiempo, una media hora, una hora, que usted sienta en su corazón. No más allá a lo mejor, ¿verdad? Sí, una hora de ayuno, usted que tiene estos males, mire, hágalo, como decía mi hermano, me parece muy buena. El tema de los calcetines, bueno, me dejó pensando, pero ya que lo comentas, es verdad, o sea, no podemos dejar una cosa y hacer la otra. O sea, voy a ayunar leyendo pura Biblia, no. Voy a ayunar nada más absteniéndome del alimento, de acuerdo, ¿y oraste y leíste la Biblia? No, pero nada más me abstuve. Te malpasaste, hermano. Sí. Te malpasaste. Sí, sí. Entonces, hay que hacer las tres cosas muy importantes. Yo me aíslo un tiempo, unas 2 horas, 3 horas, es mi tiempo que yo puedo dedicarle al Señor, ¿de acuerdo? Estoy ayunando, pero estoy leyendo, sí, meditando en la palabra, ¿verdad? Y leyendo la palabra y alabando al Señor. Y una hora, quizás puede decir, uy, una hora no es nada. Los que vamos a la escuela, cuando nos dicen que vamos a ir nada más a una hora en viernes, es como de, no, pues no es nada una hora, pero en un contexto diferente como este, una hora es mucho. Muchos podrán decir, esto no es un tema de la oración, ¿no? Pero decir, ¿cuánto es el tiempo que nos pide el Señor que oremos? Pues como tal no dice ninguno, pero cuando está en el huerto del Getsemaní y los discípulos están cabeceando, el Señor les dice, ni una hora podéis haber orado conmigo. Y esto que mencionaba nuestro hermano es importante para que le tomen nota, porque sí es cierto, a lo mejor y por estas situaciones médicas, condiciones que ya tenemos restringidas, no lo podemos realizar por tanto tiempo, pero una hora es muy provechoso si lo sabemos repartir, claro, bien para orar y poner en oración. Una hora es muy provechoso, y quizás si lo empezamos a practicar quizás no con la regularidad de diario, pero cada cierto tiempo. Cada semana, ¿no les parecería? A lo mejor no caeríamos en ningún exceso, pienso yo. Así es. Por ejemplo, cada semana, vamos a empezar con un esquema para usted, para nosotros. Si programáramos un ayuno, vamos a empezar, no una semana, cada 15 días. Que usted destinara un día cada 15 días. Fíjese bien cuál sería la propuesta. Vamos a poner que usted es una persona que sale a trabajar temprano. A las 6 de la mañana usted ya tiene que estar en el transporte público o tiene que estar en su carro para manejar hacia su escuela o su trabajo. ¿A qué hora se levanta para salir a las 6? ¿A las 5 de la mañana más o menos? El ejercicio espiritual va a ser una vez cada 15 días. Usted se va a levantar a las 4 de la mañana. Oh, hermano, pero ese es el ejercicio espiritual. O sea, no hay otra opción porque no tenemos otro espacio, ¿me explico?
pero usted podría hacer ese sacrificio vivo delante del Señor, programarse el día fulano de tal, el día 15, por ejemplo, de febrero, lo estoy programando para levantarme ese día a las 4 de la mañana e inicio mi ayuno en oración. Voy a estar ayunando una hora voy a estar ayunando y voy a estar orando al Señor, meditando en su palabra. Y lo dedico, Sí. ¿verdad? Y como es tan breve, yo pensaría que a lo mejor este ejercicio cada semana estaría bien, ¿no? Estaría bueno, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? Sí, pienso que también esto es muy beneficioso y justamente volvemos al apartado de las preguntas. Le habíamos también preguntado al hermano este sentido de que, bueno, el ayuno tiene un beneficio espiritual a nuestra vida porque fortalece nuestro espíritu. Y solamente eso. Y hacíamos la siguiente pregunta. Dice de la siguiente manera: ¿hay beneficios más allá de los espirituales al practicar con regularidad un ayuno, y cuáles son? Y el hermano nos contesta: sí, hay beneficios. En primera instancia, bajar de peso. Mejora el uso de la insulina para el control del azúcar en la sangre. Baja las grasas, entre paréntesis lo marca como el colesterol. Baja la presión arterial. Mejora el sistema inmunitario. Hay desintoxicación de sangre y cuerpo. Una desintoxicación emocional, y favorece la mente y el equilibrio hormonal. Entonces, pues también es un beneficio que no solamente repercute en nuestra área espiritual, sino también de nuestro cuerpo, nuestra parte física, que lo veía antes cuando estaba el hermano David Sánchez, que nos daba clases, que no solamente es el área espiritual, sino el área física y psicológica, lo que influye para tener una salud integral, refiriéndola con el Señor. Excelente. Entonces ya está usted viendo que hay varios beneficios, ¿no? Espirituales, desde luego, hay respuesta a la necesidad, y también físicamente hay una desintoxicación, prácticamente en un resumen, ¿no? Sí. Hay una desintoxicación porque nuestra alimentación actualmente es mala, es pésima, realmente. O sea, seamos honestos. ¿Y aquí en México? Bueno, nuestro país es famoso, ¿verdad? Y lamentablemente tenemos varias enfermedades que han sido son como nativas de nuestro país, y hay que erradicar eso. Bueno, yo creo que vamos llegando ya al final de nuestro tema. Yo espero que usted vaya tomando nota y el Espíritu de Dios vaya poniendo en su corazón, ¿verdad? Como el deseo de poder ayunar, empiece una vez cada 15 días, después a lo mejor una vez cada semana, ¿verdad? Oiga, hermano, ¿Sí? quisiera hacer una pregunta, que esto, pues quizás alguno de ustedes podría estarse haciendo una pregunta, Sí. en muy su opinión personal, que ya no es un ayuno, hermano. Porque, bueno, personalmente, en mi perspectiva, he escuchado a algunos líderes cristianos que invitan a nuestros hermanos más contemporáneos a hacer un ayuno de los dispositivos y de las redes sociales. ¿Eso es un ayuno, hermano? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Hay un hermano que, respecto al ayuno, Sí. decía: si a usted le gustan los postres, ayune de postres. Así dijo, ayune de postres. Yo me quedaba pensando, bueno, está bien, pero entonces puede comer otras cosas, pero el postre no. Otro hermano, escuchando a esta hermana que nos dijo esto, pues se acercó conmigo, pues me voy a morir deshidratado porque yo soy fan del agua, así me dijo. Entonces, si a mí me gusta mucho el agua, voy a dejar de tomar lo que me gusta mucho, que es el agua. No, o sea, creo que podemos ser sabios en estas decisiones. Usted es sabio, usted es entendido en estas cosas, o sea, creo que debiéramos dejar de comer lo que nos hace daño, en principio. Creo que esas son dos cosas distintas. Dejamos de comer grasas o cosas que nos hacen daño en exceso, hay que dejarlo. Pero el ayuno en sí es la abstinencia algunos llamaban el alimento primario. Lo que no es ayuno, me parece, es que usted, mientras está diciendo voy a ayunar, usted se va a su trabajo, va en el camión, va lidiando con la música de los lados, va antojándosela, porque eso a mí me pasaba. Yo cuando empezaba a ayunar me iba a la vocacional o al Politécnico, me iba en el camión, y cuando iba en ayuno yo decía: estoy en ayuno, mamá, no voy a desayunar porque estoy en ayuno, y empezaba mi ayuno de rodillas.
y ya me iba y pasaban cada cosa. Se antojaba lo que iban comiendo en ese momento, alguien sacaba su fruta y yo decía, no sé si estoy bien porque no me estoy concentrando en lo que debo concentrarme. Yo creo que eso es una malpasada. Sí. Entonces, eso no es ayuno. Okay. Me parece que esto de los celulares son cosas lógicas que no podríamos espiritualizarlas. O sea, creo que en el contexto espiritual sí nos afecta esto cuando en exceso estamos ahí viendo reels o publicaciones y no oramos, no leemos la Biblia, pero estamos metidos en esto. Bueno, tendríamos que dejar de irle, por ejemplo, a algún equipo X de México, dejar de ver el Super Bowl, ahora que porque va a ser el culto de la Secretaría de Ministerio Social y me han preguntado, hermano, ¿a qué hora va a acabar el culto? Porque va a ser el Super Bowl. Pues bueno, le digo, pues esto no nos debe inquietar porque estamos en el aspecto espiritual aquí en la casa de Dios. Creo que sí hay que dejar los distractores, esto sí. Sí. Hay que dejarlos, ¿no? Pero no como, Señor, voy a en tu nombre voy a dejar 2 horas, no, 12 horas el celular, voy a dejarlo, voy a ayunar. Voy a ayunar de celular. Hasta se oye un poco, no muy espiritual el asunto. Absurdo. Pero un hombre espiritual, por ende, no está todo el tiempo metido en esto. Esa es la verdad. Un hombre espiritual está metido con Dios. Una mujer espiritual está metida con Dios. ¿Sí? Ahora, que el Espíritu de Dios nos da cuenta y nos dice a nuestro espíritu, ¿dónde andamos mal? ¿Sí o no? ¿No le ha dicho usted, deja de ver ese celular? Así, Señor, creo que ya me pasé de tiempo. Hasta hay aplicaciones que nos dicen, oye, ya llevas mucho tiempo aquí, ¿no? Sí. Bueno, también si el Espíritu de Dios pasamos por una pastelería y tiene usted diabetes o quiere usted cuidarse de la diabetes, pues no vamos a entrar ahí, ¿verdad? Sí. Creo que sería la lógica espiritual que hay que manejar más que el tipo de ayuno de esto o ayuno de fútbol, ayuno de... ¿A ti te gusta el fútbol, no? Sí, sí. Te encanta, ¿no? Eres pambolero. Sí. Yo también, pero pues, no vamos a ayunar de eso, porque sería como decir que esto es del diablo, ¿me explico? O la tele es del diablo. Habiendo celulares, nosotros estamos aquí en el 3er piso de Portales, vamos a aventarlo y nos vamos a liberar de eso. No. O sea, insistimos, esto es un asunto que no podemos sobre espiritualizar y la guianza del Espíritu Santo es importante. Hay otra pregunta que también quisiera hacer. Esta es una pregunta un tanto más juvenil. Aprovechando que también mis hermanos que nos están aquí apoyando también son jóvenes, esta pregunta quizás les pueda interesar para compartirla al grupo de vida espiritual. A veces, hermano, y sí lo quisiera decir, se dice como broma, pero lo saco a relucir porque hay hermanos que son muy nobles, muy inocentes y piensan que aunque lo estamos diciendo de broma, piensan que es verdad. Pero a veces se cae en este exceso de decir que yo hago un ayuno para que el Señor cumpla lo que quiero. Y el yo querer es que voy a ayunar porque ya me quiero casar con tal persona en específico. Ahí, hermanos, se está cayendo igual en un exceso. Así es. Sí, se le está echando la culpa a Dios de lo que yo tengo que decidir en Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. Podemos ayunar para pedirle a Dios sabiduría, eso sí. Pero no por alguien en específico. Claro, no podemos, porque eso es forzar a Dios, ¿no? ¿Quién va a forzar a Dios? Es como decirle, Señor, haz tu voluntad, pero que sea esta joven. Haz tu voluntad, pero que sea ese trabajo que yo quiero. Entonces ya no tiene validez el ayuno. En el ayuno tenemos que pedirle, dame sabiduría para saber escoger en tu nombre, Santo. Discernir lo que es lícito y lo que me conviene. Ese tipo de ayuno sí es correcto. Bueno, este tema yo creo que nos puede llevar hasta más tiempo, ¿verdad? Pero queremos pedirle que deje sus comentarios aquí en las redes sociales. Vamos a estar en breve, pues tratando de responder también. Esperamos tener esa oportunidad. Y pues no sé si quieres añadir algo, Carlitos. Pues solamente que el ayuno es una práctica en la cual nos tenemos que deleitar y que esperamos que no por este estudio, sino que en usted ya haya tenido ese deseo de quizás hacer más recurrente el ayuno y pues el haber visto solamente el estudio del ayuno, que el Señor le haya hecho recordar de ahí yo también tenía esa disposición y creo que ya viene siendo hora de empezarlo a hacer. Esperemos que sea de mucha bendición y que por supuesto el Señor hable y se manifiesta en sus vidas por medio de esta bella práctica de la cual pues somos testigos en el Señor de que Él conteste y que es un deleite que todos deberíamos hacer con regularidad.
Amén. Entonces concluimos que el ayuno es una práctica espiritual que enriquece nuestra alma, nuestro espíritu, también beneficia a nuestro cuerpo, y bíblicamente el ayuno ha salvado vidas. Bíblicamente el ayuno, queridos hermanos, ha detenido la obra de Satanás, el avance de la obra de Satanás. Y hay testimonios, hay libros incluso de testimonios acerca del ayuno, donde hombres y mujeres se metieron a ayunar, se metieron con Dios, así es una expresión que usamos nosotros, ¿verdad? Sí. Nos metemos con Dios a ayunar, a orar, nos apartamos un tiempo y se pelean batallas espirituales. Esto es cierto, se pelean batallas espirituales, y quiero decirles que incluso se han ganado guerras físicas, físicas, esas guerras de la historia que están registradas en la historia se han ganado en el ayuno, en la oración y en la meditación de la palabra. Así que le invitamos a que sea parte de la historia de Dios y que usted sea guiado por el Espíritu Santo. Esta noche, esta mañana o tarde, en el momento que usted vea este video, queremos nosotros invitarle de parte del Señor y nosotros humildemente a que podamos emprender, ¿qué le parece? Un camino de ayuno en los días siguientes. Que Dios ponga ese sentir en usted para gloria de su nombre. Oramos con nuestro hermano Carlitos para darle gracias a Dios. Claro que sí. Bendito Señor que estás en el reino de los cielos. Gracias te damos por estos momentos tan de mucha bendición que hemos tenido a través de este estudio, Señor, porque nos has edificado a nosotros los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias por la vida de los hermanos que han dispuesto de su tiempo para ver este estudio, Señor. Te pedimos que tú guardes cada palabra que hayamos expresado y manifestado, que llegue correctamente a los corazones de cada uno de mis hermanos, que tú satisfagas la necesidad que cada uno de ellos tenga de alguna cuestión, alguna duda referente a este tema, y que sea este, Señor bendito, un propósito que todos mis hermanos tengan, el practicar de manera más recurrente el ayuno para que vean tu gloria, Señor. Te damos gracias por este estudio, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das de expresarlo y compartirlo a los demás, y te pedimos que nos guardes, nos protejas y nos cuidas, y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos, la paz de Dios sea con ustedes. Déjenos sus comentarios ahí en las redes sociales. Dios les bendiga. Hermano Carlos, gracias. Paz de Dios. Dios les bendiga.